ya sea que estás dando estudios a la gente en los hogares, en la visitación, porque están viniendo a la campaña y vas a reforzar las verdades que se están estudiando o presentando en la campaña, o simplemente porque tú estás dándole una serie de estudios bíblicos, ya sea la fe de Jesús o cualquier otra serie. Hay ciertos principios que van a ayudarte a que ese estudio bíblico sea un estudio de éxito. Cuando tú llegas a la casa, dijimos que lo primero que hay que hacer, ¿qué? Saludar, ¿no? Romper el hielo. Entras, te van a invitar a sentarte y todo, pero no sé si les ha tocado que a veces cuando uno va a dar un estudio bíblico, la gente tiene el televisor encendido. De paso, de los que están aquí, ¿cuántos han dado estudios bíblicos? ¿O están dando estudios bíblicos? Oye, la mayoría. ¿Les ha pasado esa situación a ustedes? ¿Cómo han manejado eso? Me gustaría escuchar que alguien me diga, ¿cómo ha manejado esa situación? Dame un segundito, porque no te conviene comenzar el estudio bíblico con el televisor encendido, porque si lo haces, aunque la gente a veces ni cuenta se da que está encendido el televisor, nada más lo tienen allí, pero en algún momento estratégico el diablo lo va a utilizar para que la gente se desconcentre. Danos tu opinión o tu consejo, tu idea. Bueno, pastor, lo que yo he hecho cuando he ido a un estudio bíblico y tienen el televisor encendido, es que lo que hago es que lo llevo a la antesala, porque siempre me pasan a la sala. Entonces, vamos a la antesala ahí, porque tal vez el que va a recibir el estudio bíblico no está viendo la tele, pero sí un familiar. Pero a veces, cuando estamos ya, no tiene antesala y solo es sala, entonces lo que les digo es que vamos a orar. ¿Qué le parece si le baja el volumen o lo apaga? Entonces, sí, vamos a estudiar la Biblia, apaguen, ya toman la decisión y apagan el televisor. De esa manera, pastor. Okay. Sí, hermano, venga y díganos. Me dirijo a la persona, ¿verdad?, con la cual tengo el contacto, el estudio bíblico, ¿verdad? Por lo general, en estos casos, lo que yo pues hago, ¿verdad?, es invitar a aquella persona que tiene también el televisor. Y también usted, por ejemplo, al hermano, está viendo la tele, te invito a estudiar la Biblia con nosotros aquí, ¿te gustaría aprender? Entonces ya él apagó su televisor y ya como que atendió al llamado. Entonces esas son las experiencias que yo pues he hecho, pues he recibido pues de parte de eso, le he dado pues la invitación al señor o a la señora. Por lo general son los niños, ¿verdad?, que me ha tocado eso, pues batallar en ese asunto, pues con los pequeños, que tienen la caricatura ahí. Entonces ya, los pequeños también podemos estudiar con ellos, claro. Entonces, oye chavalo, bájale el volumen a eso, apágalo. Y entonces ya, todo eso, entonces eso. Yo no sé acá en Nicaragua la cultura, hermanos, pero en la mayoría de las culturas, la gente se va a ofender si tú le dices apague el televisor, porque es su casa, ¿no? Tú no puedes llegar dando órdenes en una casa, tenemos que cuidar mucho eso, ¿no? Yo lo he manejado de dos formas diferentes que me han funcionado. Yo escuché una vez a un hermano que llegó y dijo, hermana, apague el televisor porque lo que yo tengo que decirle es muy importante. Y suena como impositivo eso. Yo lo he manejado de dos formas y me han funcionado bien sencillitas. Estoy conversando, volteo el televisor, converso y enseguida le digo, ¿sabe María? Pues ya estoy listo para que comencemos el estudio, pero le voy a hacer una pregunta, María. Yo no quisiera ser imprudente y comenzar el estudio si usted está viendo su programa favorito de televisión. Le dije que lo apagara. Fue el mensaje psicológico que recibió, pero no fue un mensaje directo. Y siempre, ay, discúlpeme, y lo apagan, hasta se disculpan. Y nunca le dije, apáguelo. Otra manera como lo he manejado, ya que estoy listo para el estudio, le digo, María, le voy a pedir un favorcito. ¿Qué le parece si nos vamos al comedor para estudiar la Biblia allá? Y no se preocupe que no le voy a hacer ningún daño en el comedor. Yo comí antes de venir y ya se ríe la gente y nos vamos para allá. ¿Y qué pasa? Al sentarnos alrededor de la mesa hasta funciona mejor porque tengo mejor control de
del espacio, y nos ponemos alrededor de la mesa, tenemos las Biblias, podemos apoyar allí. Si no, si quedamos en el salón o en la sala de la familia, organizo la forma de sentarme. Me pasan y me puedo sentar en este sillón acá, pero ya una vez que voy a comenzar el estudio, María, ¿está bien si agarro esta silla? Pido permiso, no nada más vaya y agarre o dé órdenes. Está bien si agarro esta silla, sí, como no. Y yo agarro la silla y me acomodo de tal forma que tenga control del estudio. Y sobre todo me ha tocado a mí casos de damitas que no les alcanzó la tela y hicieron la falda con la tela que había, ¿no? Entonces se sienta en un sillón y está con una minifalda. Y se sienta en un sillón y el sillón hace que quede así la mujer y uno va a dar el estudio, hermanos. No es incómodo eso, estoy diciendo, no mires para abajo, no mires para abajo, me estoy diciendo, y no vas viendo a los ojos a la persona y es incómodo. Mejor busco la manera de ponerme de lado, a la par, o mejor si nos vamos a la mesa, es mejor todavía, ¿no? Organice la forma de sentarse. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué tan largo debe de ser un estudio bíblico? ¿Qué creen ustedes? O igual como el sermón evangelístico, si lo quieren aplicar ahí. El estudio bíblico. Depende del estudio. Si no hay regla general, pero alguien me dijo una vez, pastor, dijo, el estudio bíblico tiene que ser como la falda de una señorita, me dijo. Imagínense. Lo más corto posible y lo suficiente largo para que cubra el tema. Porque si lo haces bien cortito, si haces el estudio bien cortito por hacerlo corto y no cubres el tema, ¿de qué te sirvió el estudio? Entonces recuerden, no hay una regla general, pero tiene que ser lo más corto posible, pero lo suficiente largo para que cubra el tema. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. No se siente muy cerca de modo que ofenda. Es otra cosa también al organizar para sentarse. A veces se sientan en el sillón para tener el estudio bíblico y yo he visto casos de ese tipo. Que el hermano se sienta y es del sexo opuesto y se sienta al lado de la persona y con la Biblia así. Y cuando le va a mostrar, quiere que la persona lea de la Biblia y se le recarga. ¿Te sentiste incómoda, sí o no? ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una barrera personal que si la cruza alguien que no es del vínculo íntimo, del círculo íntimo de nosotros, nos hace sentir incómodos. Mi mujer, por ejemplo, hermanos, entre más se me acerca, mejor me siento, hermanos. Créanlo, ¿no? Pero una persona que no es del vínculo íntimo mío, me hace sentir incómodo si se me acerca demasiado, ¿no? Y aún si es conocido y se me acerca mucho y es del mismo sexo, peor todavía. Imagínense, el otro día estábamos desayunando y el pastor Ramírez se me sentó al lado así. Yo pensé que se iba a sentar en la mesa, en la silla de enfrente, y era ahí ya ven que están esos como sillones, y se me sentó al lado y comí. No, pastor, yo me fui a sentar enfrente. No, pastor, la gente va a pensar que estamos agarrados de la mano, tú y yo comiendo aquí y agarrados de la mano. Así es que cuidemos esos detalles, ¿no? Ya organizó la forma de sentarse, invítelos a orar. No abra la palabra de Dios sin orar. Invítelos a orar. Pida la bendición de Dios, pida la dirección del Espíritu Santo. Tiene que ser una oración cortita, pero al punto. Recuerden que yo estaba hablando de esta expresión: preciso, conciso y macizo, y no difuso, confuso y profuso. Y hermanos, no sé si han escuchado la oración de la avioneta. Hay personas que oran así. Arrancan y comienzan a orar y no saben cómo aterrizar. Y va y se vuelve a levantar y parece como que ya va a aterrizar y se vuelve a levantar. Y en el proceso dice disparates la persona en la oración.
Yo he escuchado, pero sin el nerviosismo dicen disparates. Sí, sí. Mira, alguien dijo que los que oran largo en público, comúnmente oran corto en privado. Ore corto en público y largo en privado. No que te vas a repetir un rezo, pero 2, 3 elementos en la oración. Digo, mira, vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Los invito a orar. Y comienzo con un elemento de gratitud y alabanza. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, misericordioso. Nos das la oportunidad de estar aquí con la familia González para estudiar la palabra, tu palabra. Señor, bendícenos, que tu bendición esté aquí con nosotros, y pido que tu Santo Espíritu nos dirija durante el estudio y nos enseñe en el nombre de Jesús. Amén. Oración cortita, 10, 15 segundos cuando mucho, pero tocó esos elementos básicos. Y luego otra cosa, la fraseología tiene poder. Yo he escuchado muchas oraciones en evangelismo, en estudios bíblicos que dicen, y Señor, que tu Santo Espíritu les enseñe. Nota esa fraseología, que tu Santo Espíritu les enseñe. ¿Qué mensaje psicológico les mando con eso? Que son brutos, ellos no entienden, ellos necesitan, yo no necesito, no, yo me incluyo, que tu Santo Espíritu nos enseñe durante este estudio. ¿Nota? ¿Okay? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien o nos regresamos? Si estoy fuera de onda, corríjanme, hermanos, ¿ok? ¿Estamos bien? Sé entusiasta durante el estudio. Póngale crema a los tacos, dirían en México, salsa, póngale sabor. Usted transmite su estado de ánimo. En Patriarcas y Profetas dice, en proporción al entusiasmo y perseverancia con que la obra es llevada a cabo, será el éxito otorgado. Hay que ponerle entusiasmo. El entusiasmo, hermanos, contagia, es contagioso. Vean aquí Eclesiastés dice, todo lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, ponle todas las energías que puedas en lo que estás haciendo. Saben, hermanos, yo nací en México, pero ya para la edad de 15 años vivíamos en Estados Unidos. Tuve una desventaja, que al área que nos fuimos a vivir a California, mi papá había crecido, él era del sur de California, pero nos fuimos más al norte y era un área también como el sur donde hay muchos hispanos. Y ahí no necesitas hablar inglés si no quieres. Las escuelas públicas tienen el sistema bilingüe. Yo comencé a estudiar la high school ahí, pero terminando high school me meto a colportar porque yo quería ir a estudiar teología, tenía apenas un año de adventista, no tenía el dinero y me metí a colportar. Y en el día iba a tomar clases en la universidad local para sacar clases básicas y en la tarde me salí a colportar. Y me fue tan bien, hermanos, Dios me bendijo tremendamente que fui el colportor del año en esa asociación. Tenía 18 años, hermanos. Ahí se requerían $1,000 por mes de ventas, 12,000 al año. Yo estoy hablando de los años 70, que se vivía muy bien. Se ganaba 600 y algo dólares el colportor al mes, cuando la gente en una fábrica se ganaba 280. Eso era si vendía el mínimo. Era colportor de credencial, se requerían 12,000. Ese primer año yo vendí 30,000. El segundo año $40,000. Yo ganaba el doble o más que un pastor ordenado. Pero en fin, en otra ocasión les termino la historia. Aunque era desordenado yo en ese entonces, hermano, pero ganaba el doble, pastor, ¿qué te parece? Que un pastor ordenado. Entonces, como fui el campeón de esa asociación, fuimos al Instituto de la Unión y pasaron de cada asociación de la Unión del Pacífico, pasaron a cada colportor de cada asociación que había vendido más para que compartiera con toda la gente ahí, que era la unión más grande de Norteamérica en ese entonces, y ya estaba lleno, muchos colportores de todos los campos de esa unión, y que compartiéramos nuestra experiencia, cómo habíamos hecho. Y cuando me tocó a mí, pasé yo y comencé a dar mi experiencia, cómo es que hacía cuando llegaba a los hogares, qué decía. Y pues en ese entonces, repito, tenía yo apenas 2 años hablando inglés, cuando mucho, y limitado porque no tenía que hablar inglés si no quería. En la escuela, con la gente, todo español, en los negocios. Pues yo hice lo mejor para explicar en inglés cómo hacía. Termina la reunión y se me acerca un colportor viejón ya, tendría como 80 años, ya jubilado, pero todavía colportaba.
y me dice en inglés: Eri, no entendí nada de lo que dijiste, me dijo. Pero sabes una cosa, me gustó como lo dijiste, me dijo. Por el ánimo que le había puesto yo. Entonces, hermanos, pónganle vida, échenle ganas en el estudio, en la predicación evangelística. Mira lo que dijo Charles Swindoll acerca de la actitud. Entre más vivo, más me convenzo del impacto que la actitud tiene en la vida. A mi juicio es más importante que los hechos, es más importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que los fracasos, que el éxito, que lo que otros dicen o hacen. Es más importante que la apariencia, que facultades o habilidades. Edificará o destruirá una empresa, una iglesia, un hogar. Lo notable es que cada día nosotros podemos elegir la clase de actitud que asumiremos ese día. No podemos cambiar nuestro pasado, tampoco podemos cambiar el hecho de que otros actuarán de determinada manera. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es tocar la única cuerda que tenemos, la cual es nuestra actitud. Estoy convencido que la vida está compuesta de un 10% de lo que me sucede y un 90% de cómo reacciono a ello. Así ocurre también en su vida, en tu vida. Número 5, haga contacto visual al presentar el estudio bíblico. Y cuando les hablé del sermón evangelístico, les hablé de lo mismo también. Cuando estás predicando, tienes que estar haciendo contacto visual con tu auditorio. Estás dando un estudio, haz contacto visual con los que están en tu estudio. Número 6, usa ilustraciones en tu estudio. Las ilustraciones tienen poder, dejarán cuadros mentales en las personas. Si estás hablando de la venida de Cristo, en fin, trata alguna historia que leíste, algo que escuchaste en un sermón que iba con eso. Le dices a la persona: sabes, el otro día leí esto, y cuéntales esa historia. Y eso pinta cuadros mentales y ayuda a que la gente retenga el estudio bíblico en sus mentes. Yo recuerdo unos años atrás me encontré con un amigo que hacía años, era colportor él también ahí en esa Asociación Central de California, y tenía años que no lo miraba y me invitan a dar unas clases de evangelismo en el campamento de esa asociación, y regreso yo allá y me ve y me recordó de un sermón que yo había predicado 12 años atrás, hacía de cuando lo vuelvo a encontrar, y no, sin duda no se acordaba de todos los detalles del sermón, pero se acordó de unas ilustraciones que yo utilicé, y con esas ilustraciones relacionaba a él de lo que yo había predicado. Número 7, llene el estudio bíblico de preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas estimulan la curiosidad. Hace que la gente piense. Ahora, hay preguntas que tú tiras al aire para hacer que la gente nada más piense, medite. Por ejemplo, estás hablando de la segunda venida de Cristo y han leído Apocalipsis 1:7 y le dices: Pedro, María, o ustedes se han imaginado cómo va a ser ese día cuando Cristo venga en gloria. Y aquí dice que todo ojo le verá. Y haces una pequeña pausa y entonces continúas. Y en ese momento que has hecho esa pausa, en la mente de ellos tratan de visualizar, pintarse un cuadro mental de la venida de Cristo. Y hace que se mantengan concentrados en el estudio y van reteniendo más. Ahora, cuando hagas preguntas directas, asegúrate que puedan contestarlas. Porque a veces hacemos preguntas vagas que no tienen ni cabeza ni cola y la gente no haya cómo entrarle. Yo recuerdo cuando pastoreaba una iglesia en Arlington, Texas, teníamos a un hermano, maestro de clase de escuela sabática, le decíamos Don Cuco al hermano. Comenzaba el trimestre y a medio trimestre tenía 2, 3 gatitos en la clase, el resto ya no iba, se iban a otras clases. Comenzaba otro trimestre y le asignábamos alumnos ahí para balancear la cosa, pero se pasaban otras clases o llegaban tarde. Y yo comencé a indagar: hermanos, ¿por qué razón no están con el hermano Cuco? No, pastor, dices que uno no está relajado en la clase del hermano Cuco. ¿Y por qué? No, pastor, no sabe uno
¿Por dónde le va a dar el sablazo don Cuco a uno? Decían, no. Sí, un golpe, no el golpe. Hacía preguntas a quemarropa. A ver si usted estudió la lección. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Y no era claro, específico en las preguntas. Y tenía incómoda a la gente. Y si tú haces eso, la gente va a estar incómoda y no van a querer estudiar. Asegúrate que puedan contestar. Si es posible, aún dirígelos a que la respuesta sea acertada. Por ejemplo, si estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ya estoy cerrando el estudio y digo, Pedro, aquí hemos leído que cuando Cristo viene habrá solo dos grupos, ovejas y cabritos. Y ya descubrimos que las ovejas pues son dóciles, se dejaron guiar por el Espíritu de Dios y serán salvas. Entonces los cabritos, ¿a quién representa? Ya yo mismo lo guía. A los que se pierden, exactamente, ¿no? Y no se van a perder porque el Señor así lo quiso, sino porque ellos fueron rebeldes a la voluntad de Dios, desobedecieron. ¿Sabes, Pedro? Se ve que estás asimilando muy bien la palabra de Dios y me da oportunidad a darle un elogio, una cosquillita al corazón en el estudio a la persona y se estimula a estar estudiando. De otra manera, si los avergüenzas, no puede contestar, no va a querer seguir en el estudio. Y de nuevo va a depender del temperamento. Porque, por ejemplo, si le haces una pregunta directa a una melancólica, que dice que es melancólica, pero que en realidad es sanguínea como yo, y no puede contestar el sanguíneo, nada más dice, pues no sé, levanta los hombros y se sonríe y nada pasó. El sanguíneo. Pero el melancólico, le haces una pregunta directa al melancólico y no puede contestarla. Ya se va a quedar ahí mal, qué están pensando los demás de mí, que no sé, y se va a avergonzar y a lo mejor ya no quiere seguir en el estudio. Si es un colérico a quien le preguntas y no te puede contestar, a lo mejor por respeto no te encara ya al momento, pero se va a esperar a que termine la reunión y te va a agarrar, oye, ¿y por qué me puso en esa situación? Y te va a encarar con la situación. Número 8, haga pausas y rompa la monotonía. Tanto en el sermón evangelístico, ya les hablé de eso, como en el estudio bíblico. No mantenga el estudio, haga pausas. Y el mejor momento de hacer una pausa es cuando tú has lanzado una pregunta al aire, como les dije. Hay preguntas que son simplemente para que la gente medite. ¿Te has imaginado cómo va a ser ese día cuando Cristo viene en gloria y todo ojo le verá? Ya haces una pequeña pausa y luego continúas con el estudio y hace que la gente se reconcentre y se rompe la monotonía. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a perder el tren de pensamiento cada 7 minutos. Eso está comprobado en psicología. Ustedes están ahorita aquí conmigo, pero a lo mejor ya están en su mente pensando, oye, ¿y qué nos van a dar de almuerzo ahora? ¿Cómo? ¿No? Y se desconcentra uno, quiera o no. Entonces la gente en el estudio eso le pasa y hay que estar conscientes de eso. Cambie el tono de voz durante el estudio bíblico. Eso ayuda también a que la gente se reconcentre, así como el hermano hizo en su presentación evangelística aquí. Subía el tono de voz, bajaba el tono de voz. Número 9, envuelva a todos en el estudio bíblico. Tienes un grupo de personas estudiando contigo, involúcralos a todos. Hágalos participar. Recuerden que el estudio no es un monólogo, es que un diálogo. Hay que involucrarlos. Algunos les puedes pedir que lean. Pedro, ¿nos puedes leer la pregunta número 5 de la lección? Gracias, Pedro. María, ¿pudieras leernos la lectura o la respuesta bíblica? Está en Apocalipsis 1:7. Cuando yo comienzo un estudio con un grupo de personas, al principio me arriesgo porque no sé quién sabe leer bien y quién no. Pero una vez que yo descubro quién puede leer bien y quién no, a los que no pueden leer bien no les pido que lean porque van a estar incómodos, se van a sentir mal. Y una persona que no sabe leer bien y le piden que lea en público, se le atora la carreta, hermanos. Comienza ¿sí o no? Número 2, puedo involucrarlos contestando preguntas del estudio bíblico. Número 3, dando su opinión. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. ¿Creen que la opinión de una persona puede diferir de la verdad de Dios? ¿Sí? Puede diferir de la verdad de Dios, la opinión de la persona. Sí puede. Yo, por ejemplo, les estoy hablando del estado de los muertos
y le digo, Pedro, en tu opinión, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Acabamos de leer un versículo bíblico. Y Pedro me sale con una y un pedazo. No, pues que si se muere uno se va, y era bueno, se va derechito al cielo. Si era malo, se va al infierno. Esa opinión queda sancochado, ¿no? Si es esa opinión de esta persona es contraria a la verdad bíblica. No es eso lo que la Biblia dice. Lo confrontas ahí. No va a funcionar. Tampoco lo voy a decir te felicito no, porque tampoco, ¿no? Simplemente yo lo he manejado de formas diferentes. Una forma como lo he manejado, hago una pausa, me sonrío y le digo, bueno, Pedro, es una forma diferente de ver las cosas. Y sigo con el estudio, pero ya sé cómo piensa él. Entonces voy a usar versículos adicionales que reforcen eso, pero ya no lo estoy confrontando al presentarle la verdad bíblica. Si hay hermanos en el estudio, un grupo pequeño o otros que ya conocen estas verdades bíblicas ahí en el estudio, digo, qué interesante, hay alguien que tenga otra opinión y dejo que otro hable. Y aquel me va a decir lo que la Biblia dice. Y digo, qué interesante. Le digo, aquí también tenemos demócratas y republicanos. Digo, no se ponen de acuerdo. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos aclare esto. Y sigo adelante, pero ya no encaro a la persona al momento. Y el sablazo no lo siente tan fuerte después la persona, ¿no? Número 10, diríjase a ellos por nombre. Es interesante cómo el nombre capta nuestra atención, ¿sí o no? Ana. Capta la atención, ¿sí o no? Pero si digo Ana, no Ana, molesta, ¿no? Que pronuncien mal tu nombre. Entonces al principio, si yo no estoy muy claro de los nombres, digo, discúlpame, ¿cómo me dijiste que es tu nombre? Y ya me lo dice la persona y lo repito. Ya después, para el segundo estudio, ya conozco bien los nombres de las personas. Es mejor preguntar que pronunciar mal el nombre de una persona, ¿no? Ya ven, el pastor que nos dijo el otro día, ¿no? ¿Era pastor o quién fue el que nos habló eso de que era? No, el pastor, aquí está ¿quién es? Que le llamaron aborto. Aborto y no aborto. Que a ver, señor aborto, en vez de aborto. Si no está muy claro, mejor pregunte, ¿no? Este otro punto, hermanos. Mantenga el estudio como breve. La mente no puede asimilar mucho a la vez. Es mejor dejar a los alumnos con deseo de oír más que cansarlos. Ay, qué rápido terminó el estudio, me dicen. Digo, ¿sabes qué? La semana próxima se va a poner mejor todavía. Aquí nos vemos la semana que viene. Que cansar a la gente, ¿no? Recuerdo un caso en una iglesia donde yo estaba movilizando a los laicos para dar estudios bíblicos. Llegó un hermano que se había unido al grupo, era primer estudio que daba, y yo tenía un momento que los dejaba, les daba clasecitas a ellos el sábado de tarde y que dieran testimonios de lo que estaba pasando en sus estudios. Y llega, pastor, dice, este miércoles pasado di el primer estudio a mis vecinos. Digo, qué bueno, ¿y cómo te fue? Bien, pastor. Le digo, ¿y a qué horas comenzaste el estudio? Dijo, a las 8, dijo, creo, 7:45, algo así. Dijo, qué bien, hermano. Dice, y comencé el estudio y ya a las 8:30 estaba terminando el estudio. Yo dije, 45 minutos, primera visita, entre conversar, dar el estudio, estuvo bien. Pero dice, ya estaba cerrando el estudio, era el primer estudio. Y me preguntaron, oye, ¿y es cierto que el domingo no se debe de guardar sino el sábado? Sí, dice, eso vino por tradición, que la Biblia dice esto. Y luego le preguntaron del estado de los muertos y por allá se fue, y que el puerco por allá se fue. Y él orgulloso dice, ahí delante de los hermanos en la clase, me dice, pastor, eran las 11:45 de la noche cuando recién me fui a mi casa ahí del vecino. Comenzó a las 7:45, 4 horas. El ingrato estuvo ahí, hermanos, imagínense. Entonces yo le dije, hermano, le digo, hermano, ¿y por qué no llenaste la bañera de la tina del baño con agua? ¿Y para qué, pastor? Ingrato, los hubieras bautizado de una vez. Le digo, les metiste toda la doctrina en el primer estudio, de una vez los hubieras bautizado ahí. Mira, hay gente que pregunta por curiosidad.
Sí. Otros porque les gusta argumentar o cualquier cosa, o alguien le revolvió el avispero, mira, ese te va a decir que es el sábado que se debe guardar. Yo lo que le digo, mira, es muy buena pregunta, y sabes que muchos han hecho esa pregunta. Dentro de poco vamos a estar cubriendo un estudio que va a abarcar todo eso. Está bien si aguantamos la pregunta para entonces, y comúnmente dicen que sí. Pero hay alguno que le gusta revolver el avispero y vuelve a insistir. Le digo, ¿sabes qué, Pedro? Se ve que tienen mucho interés en este tema. Hagamos una cosa. Vamos a terminar este estudio y así no detenemos innecesariamente al resto. Pueden ir a casita tranquilos. Yo me quedo contigo el tiempo que sea necesario y te explico lo que me estás preguntando. Y así controlo la situación. Pero sobre todo en grupo, no permitas que te descontrolen la situación con el estudio. Sea disciplinado. Una vez que comience el estudio bíblico, no hable de otra cosa. Ya oraron, ya al principio rompió el hielo, ya oraron, entraron al estudio, no hables de otra cosa. Si te interrumpen, con cortesía trata de regresar al estudio. ¿Qué hacer cuando hacen preguntas de otro tema? Ya les expliqué esto, ¿no? Decirle, mira, es buena pregunta. Muchos han preguntado eso, dentro de poco vamos a estar cubriendo esto. Si insiste, mira, veo que tienes mucho interés en esto, vamos a terminar el estudio y así no detenemos al resto innecesariamente y yo me quedo contigo conversando y me haces las preguntas que quieras sobre eso. Cuando vayan dos a dar el estudio, uno hable y el otro ¿qué? Ore. Pero hay veces, hermanos, que cuesta, hay hermanos que sienten que van a reventar si no hablan y están interrumpiendo. Es incómodo eso. Un pastor en Perú el año pasado que estuve ahí me platicaba que en una ocasión, no sé cuándo sería eso, pero tenía una hermana misionera muy buena. Ya no estaba tan jovencita, ya no se cosía el primer hervor la hermana, ¿no? Pero en fin, ella iba a dar estudios y ganaba muchas almas. Y el pastor comenzó a hacer parejas misioneras y ella dijo, no, yo no llevo a nadie, yo voy sola. No quería tener equipo, ¿no? Y un joven se le acercó, un jovencito de unos 17, 18 años, hermana, yo quiero aprender a dar estudios bíblicos, ¿por qué no me lleva? Está bien, dice, vas a ir conmigo, pero usted callado, no diga nada, nada más observando. Está bien, hermana, yo observo. Lo lleva, comienzan el estudio bíblico y a medio camino el muchacho estaba que levantaba la mano y quería hablar, ¿no? Quería contribuir al estudio. A lo mejor pensó que la hermana no estaba tocando ciertos textos importantes y hacía así. Y la hermana lo ignoraba y él seguía haciéndole así. Y por fin paró la hermana el estudio y le dice a la señora de casa, espéreme un segundito, ahorita vengo. Y le dice al muchacho, ven conmigo. Y lo sacó fuera de la casa. Lo saca y se le queda viendo y le dice, no interrumpa la voz del Espíritu. Y ¡juá! Le metió un par de cachetadas. Ahora sí, dice, vamos a terminar el estudio. No les recomiendo que hagan eso, hermanos, pero sí. Cuando van dos, uno hable y el otro ore. A menos que te pregunten, no hables. Si te piden tu opinión, entonces habla. Si no, deja que el que está dando el estudio dé el estudio. Deje que la Biblia conteste. ¿Por qué razón? Porque hay poder en la palabra de Dios. La opinión humana no tiene validez. Cuando alguien me pregunta algo y es del tema, yo digo, mira, lo que yo creo no tiene importancia, sale sobrando. Lo que importa, lo que la palabra de Dios dice. Y entonces lo llevo a la Biblia. Haga el estudio cristocéntrico. No importa qué doctrina esté tocando, tiene que ser cristocéntrico. Exalte a Cristo durante el estudio. Número 15, asegúrese que entendieron el estudio y que lo aceptaron. Vas cerrando tu estudio, pregunta si quedó todo claro. Y de nuevo aquí la fraseología tiene poder. Hay algo que no entendieron del estudio. ¿Qué les estoy diciendo? Sí, son brutos, no captan, no perciben. Yo digo, miren, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud de este estudio? Algo que yo no hice claro durante el estudio que quisieran que aclarara en este momento. Ahora yo asumo responsabilidad con esa fraseología, que si no se entendió no fueron ellos, fui yo. Y entonces si no hay preguntas, no hay dudas, hago un corto resumen. Bueno, como hemos visto en esta noche, descubrimos que Cristo
No viene en secreto, ¿verdad? Viene con todos sus ¿qué? Santos, y la gente termina la frase. Y todo ojo, decía Apocalipsis, la gente responde. No trato de resumir ahí tocando los 2-3 puntos más importantes del estudio. Y entonces hago un cortito resumen del estudio y entonces los invito a tomar una decisión. Esto es importante de hacerlo en cada estudio que damos. Yo digo, estoy terminando el resumen y digo, miren, y es cierto que es importante saber cómo Cristo viene, que habrá 2 grupos, que todo ojo le verá, que viene con todos sus santos ángeles. Pero ¿saben una cosa? Lo más importante es en qué grupo vas a estar tú, en qué grupo voy a estar yo. Eso va a determinar nuestro destino eterno. Y entonces los invito a tomar una decisión. Quisieras estar tú en el grupo de los salvos. Quisiera decir, Señor, ven a mi vida, toma control de mi vida. Te rindo la autoridad de mi voluntad. Yo quiero estar preparado. Cambia lo que tengas que cambiar en mi vida, pero sálvame. Quiero estar preparado ese día. ¿Desearas tú eso? Y puedes pedirles, como ya les he hablado en los llamados, puedes pedir, levanta tu mano. Pero si es algo informal, así un estudio, desearas estar preparado. Y simplemente comienza a mover la cabeza tú así y ellos la van a comenzar a mover también, ¿no? Y en cada estudio llévalos a tomar una decisión y cuando llegues a invitarlos al bautismo les va a costar hacer así porque ya los músculos del cuello van a estar impuestos a hacerle así. Y entonces concluyo con una oración, el estudio bíblico, y aún en la oración hago otro resumen, ¿saben? A veces del estudio. Y si conozco los nombres de todos los que están en el estudio, los menciono por nombre. Eso impacta a la gente. Señor, tú has visto esta noche cómo María ha indicado que quiere estar preparada. Ella cree que Cristo, que tu Hijo vendrá en gloria con todos sus santos ángeles, que no va a ser en secreto tu venida. Pedro ha indicado también que quiere ser salvo, Señor. Él cree, Señor, que habrá 2 grupos y quiere estar en el grupo de los salvos. José, y así los voy mencionando por nombre. Y entonces ya digo en el nombre de y Padre, yo también quiero ser salvo. Es el anhelo mayor que tengo. Por favor, toma control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y ahí cierro el estudio. Una vez que cerró el estudio, no se quede hablando de otra cosa. Ay, pastor, hoy esta noche juega México con Panamá, hombre. Ay, Estados Unidos va a jugar ¿con quién? No, México no juega con Panamá, es Estados Unidos que juega con Panamá. No estás informada, hermano. Mira, México va a jugar, creo que es contra contra Jamaica va a jugar. Y yo no estoy metido en el fútbol, hermano. Simplemente cuando ya notan cómo lo sacó del estudio. Se ponen a platicar así, hay gente que terminó el estudio y comienzan a hablar de otra cosa y del trabajo, y eso háganlo mientras rompen el hielo. Una vez que terminaban el estudio, no se quede hablando de otra cosa, simplemente concrete la próxima visita. Bueno, entonces muchas gracias, María, por permitirnos estudiar aquí en tu casa. Nos vemos el martes próximo o el jueves a tal hora. ¿Estamos bien esa hora? Sí, ok, aquí nos vemos. Despídase cortésmente, pero luego le dicen, no, pero es que mi esposa preparó aquí una comidita, hombre. No se vaya. Y eso es bueno porque con eso ellos te están diciendo, apreciamos lo que tú haces por nosotros. Yo no te puedo dar un estudio bíblico, pero te ofrezco una chuleta de puerco o lo que sea, ¿no? ¿Qué hacer cuando le invitan a comer a uno? Porque de repente te sale con una chuleta de puerco ahí, ¿qué haces? No, que yo no puedo comer eso, que es inmundo, y apenas vas comenzando los estudios bíblicos, se puede sentir mal la persona. Saben que para comenzar, cada vez que yo voy a dar un estudio bíblico, antes de salir de mi casa me como por lo menos una manzana, para no mentir. Y voy, y cuando llego ahí y me dicen que me quede a cenar, le digo, ay, José, hombre, cuánto les agradezco. Ya me imagino el trabajo que pasó tu esposa para preparar esta comida, este gallo pinto, en fin. Pero mira, yo comí antes de venir. María, ¿tienes por ahí un juguito? Tráemelo, si no agua. Y me lo tomo. ¿Sabes qué? Discúlpame, pero vamos a hacer una cosa, María. Yo le voy a hablar a mi esposa para que te llame
y me gustaría que nos juntemos a comer, pero lo hacemos en otro momento que no hay estudio, ¿no? Y mi esposa le llama, oye, mira María, mi esposo me dijo que lo invitaste a comer, oye, cuánto me apena, pero bueno, ¿qué te parece si este domingo que viene nos juntamos a la 1, 2 de la tarde a comer? Sí, está bien, ok, mira, vamos a hacer una cosa, María, para que no te quede el paquete completo a ti. Le dice a mi esposa, mira, yo voy a llevar, tú ten la ensalada lista, ten tortillitas calientes ahí listitas, el jugo, y si quieres postre, pues tenlo, y yo llevo el plato caliente, dice mi esposa. ¿Por qué razón? Porque si le dice tú prepara algo y yo preparo algo, te puede salir con puerco, o si fueron lo fríe con grasa de cerdo, y ya vas a estar en esa situación, y ya va a llegar el momento que presentarás ese estudio y pues ya se resuelve esa situación, ¿no?